el mejor senador de la República de Colombia, senador Jorge Enrique Robledo. Estimado compañero Walter Pomar, todos los demás líderes de partidos de izquierda de América Latina y de la República Popular China, reciban mi saludo muy cariñoso, el deseo porque su estadía aquí en Colombia les sea de la mejor manera. Saludar también muy especialmente a nuestro queridísimo portaestandarte de todas estas luchas y que estoy seguro que la seguirá siendo hacia adelante nuestro compañero Carlos Gaviria. Resaltarle, Carlos, dos cosas que creo que vale la pena no perder de vista en este congreso tan importante. La primera, la idea que siempre planteó, que este es un partido que debe funcionar sin sectarismos pero sin ambigüedades, sin sectarismos pero sin ambigüedades, cosa que ha mostrado a todo lo largo de su presencia en esta organización. Y resalto dentro de esta idea la entereza de Carlos Gaviria. Carlos Gaviria es de esos jefes dignos de ser seguidos porque no se doblega ni ante el ataque ni ante el ataque. Todos sabemos que si Carlos se hubiera dejado moldear por las fuerzas reaccionarias de Colombia, probablemente otra hubiera sido su historia personal. Pero por supuesto Carlos es de esos colombianos que ni se espanta ni traiciona, y lo quiero resaltar hoy aquí porque debe ser un modelo a seguir por parte de todos ustedes. Un saludo especialísimo también, especialísimo y lleno de cariño por nuestra presidenta del partido, la doctora Clara López. Una persona que asumió también con toda entereza y valor civil la presidencia de este partido en el peor, en el más difícil momento de su historia. Tuvo el valor civil para asumirlo, por no ceder tampoco ni ante los halagos ni ante las presiones. Una persona que ha mostrado gran capacidad organizativa, que ha empujado la organización de este partido y que sin duda tuvo un éxito como alcaldesa de Bogotá, éxito que estoy seguro va a proyectar muchas cosas. No voy a saludar a cada uno de los miembros de la bancada del Polo Democrático Alternativo, pues porque no quiero alargarme, pero simplemente decirles, mis queridos compañeros, que es un honor y un orgullo para mí luchar con ustedes en esa especie de antro que es el Congreso de la República. A todos los delegados y delegadas de las regiones, mis saludos. Y voy a saludar con nombre propio a 5 personas, pero lo hago un poco con la idea de que esos 5 personas que voy a saludar hoy aquí representen a todos los luchadores de la nación colombiana. Me refiero a los compañeros Domingo Tobar, Zenén Niño y Rodolfo Vecino, respectivamente presidentes de la CUT, presidentes de FECODE y presidentes de la USO, que están hoy aquí con nosotros. Y a 2 personas más. En el día de ayer hubo otro de esos triunfos históricos de la lucha social que se viene presentando en este gobierno. En el día de ayer, la empresa El Cerrejón, que pertenece a las transnacionales BHP Billiton, Anglo American y Strata, decidió retirar el trámite de la desviación del río René. Y en ese tiempo estuvo, por supuesto, todo el pueblo de La Guajira, pero entre los muchos dirigentes que estuvieron quiero expresar mi cariño y mi idea de resaltarlos hoy aquí a 2 de ellos. A Jaime de Luque, uno de los jefes de Sintracarbón en ese departamento, y a Felipe Rodríguez, uno de los jefes del comité que dirigió esta batalla, los 2 distinguidos miembros de este partido y presentes en este congreso. Estamos, compañeros y compañeras, ante un congreso que puede, yo creo que así va a ser, un congreso del pueblo, este tercero, que va a ser un congreso histórico. Porque pienso que este evento va a consolidar esta organización
va a ratificar todos sus aciertos, todo lo bueno que hemos hecho y podemos hacer, y va a preparar las cosas para dar un gran salto hacia adelante en los próximos meses y particularmente en la gran batalla política del año 2014. Hoy tenemos compañeros y compañeras que ratificar un partido que aprende de su historia para consolidarse, un partido que aprende de sus errores para consolidarse también, pero un partido que sobre todo en este evento tiene que confirmar sus aciertos para consolidarse, aciertos que son de lejos, infinitamente más grandes que los errores que hayan podido cometer dirigentes de este partido, errores que siempre y en todos los casos se cometieron porque esas personas no siguieron las orientaciones y los principios del foro democrático. Un partido, y este es digamos el resumen de nuestro gran cierre, un partido de la auténtica izquierda democrática colombiana, un partido que se ha constituido y permanece sin pedirle permiso a ningún señorito de las fuerzas reaccionarias de Colombia, sin consultarle nuestro programa y nuestro pensamiento a nadie de los mandamases de nuestro país. Un partido con un programa de una inmensa amplitud. Es difícil encontrar un proyecto programático más amplio que este, más unitario que este, donde puedan caber más compatriotas, un proyecto que solo aísla en últimas a la pequeña pandilla de los vendepatrias que destruyen este país en beneficio del Estado. Un proyecto que defiende, por supuesto, al trabajo y a los trabajadores como primera circunstancia, con todo lo que eso implica, en la amplitud de los intereses de los de abajo y de la gente sencilla de Colombia. Pero un partido que también defiende con toda inteligencia y su sabiduría la producción industrial y agropecuaria como uno de los fundamentos del progreso de cualquier país, y ahí incluye la defensa de la producción empresarial, con quienes podemos coincidir para avanzar en la defensa de la soberanía y el progreso de Colombia. Un partido que defiende la democracia, pero por supuesto que me defiendo a la democracia técnica, y no a ese espectáculo bochornoso que ilustrar bien algún pasaje de la picaresca de estos días en los medios de comunicación, donde los dos pilares del santismo se disputan a ver quién es la amante o quién es la esposa del jefe del Estado que les garantiza, por supuesto, los mercados a cada uno de esos mandarines que lo rodean. Un partido que además, por supuesto, defiende la movilización y la lucha, pero también insistimos en que hablamos de la lucha civil, de la resistencia civil, pacífica, democrática, como lo hemos venido diciendo. Y un partido, y siempre lo dejo de último para resaltarlo como lo principal, que defiende la soberanía nacional de Colombia como el principal valor de una nación. Un partido que no está por aislar a Colombia del mundo, pero un partido que se niega a hacer de Colombia un país correvertido de los intereses imperialistas. Un partido que se niega a hacer de los colombianos la mula de la alianza con el jinete del capital extranjero y de las transnacionales. Un partido además que siempre y en todos los casos ha estado al lado de las luchas del pueblo. Falta en materia grave a la verdad quien diga que los comunistas no hemos estado siempre y en todos los casos al lado de las luchas del pueblo colombiano. Un partido democrático. Esto es de una importancia capital, que no tiene dueños, cuyos militantes y sus líderes no se doblegan ante nadie que no tenga la razón y que no haya ganado su respaldo de una manera democrática. Un partido que es capaz de decir no cuantas veces sea necesario. Un partido, y esto es de importancia capital, sin esto lo anterior no vale la pena. Un partido que fue capaz de declararle la oposición a Álvaro Uribe Vélez y mantenerla a lo largo de 8 años. Pero más importante aún si se quiere, porque era más difícil acertar un partido que se declaró y hoy sigue siendo el único partido de oposición al gobierno parlamentario. Estos son principios que yo creo que este Congreso va a ratificar. Y va a ratificar también la idea que tenemos que trabajar cada día más, mis queridos compañeros y compañeras, para actuar como partido
partido en el que hay tendencias, hay puntos de vista y hay matices, y es natural que los haya. No hay organización de los seres humanos donde la controversia no esté presente, y esa controversia bien conducida es la vida de las organizaciones. Pero yo creo que hoy vamos a desterrar para siempre esa idea que a tanto daño le ha hecho este partido, de dirigentes de esta organización que tramitaron sus aspiraciones personales contra el partido. Es decir, que fueron capaces de sentarse a conspirar con las fuerzas reaccionarias de Colombia en contra de Carlos Gaviria, un crimen a mi juicio imperdonable. Si algo debemos aprender los polistas es la idea de tramitar nuestras diferencias con criterios democráticos, siempre cuidando a nuestro partido, el barco en el que vamos todos, y siempre con la idea de poner las aspiraciones personales o de grupo de tendencia, siempre poner esas aspiraciones personales, repito, de grupo supeditadas a los intereses generales del partido. La principal obra que estamos haciendo, compañeros y compañeras, es construir esta organización. Una organización con vocación de poder, pero también con vocación de permanencia. Una organización que dure para siempre. Una organización que el día en que nosotros no estemos y algún día no vamos a estar, esté cargando con este proyecto nuestros hijos, nuestros nietos, todas las generaciones colombianas para sacar a un partido que sea capaz, como hemos venido haciendo, sea capaz de desenmascarar a Colombia. Esa es parte fundamental de nuestro trabajo. Nuestro éxito futuro depende de que el pueblo colombiano sea capaz de entender nuestro pensamiento con respecto a este último sátrapa que nos ha puesto la oligarquía colombiana en la dirección del Estado. ¿Cómo defender a un personaje que llenó de TLCs a Colombia? Que lleva no sé cuántos años defendiendo las políticas del consenso de Washington, que intentó convertir la educación en un vulgar negocio de los inversionistas extranjeros y todavía trabaja en eso, a quien cogimos con las manos en la masa hace unas pocas semanas intentando destruir la tutela para defender el derecho a la salud de los colombianos. Un presidente que anda viendo cómo golpea nuevamente las pensiones de los trabajadores. Un presidente que fue capaz de presentar una reforma tributaria que no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Una reforma tributaria calculada para bajarle los impuestos a los Carlos Slim y a todas las transnacionales de Colombia, bajárselos en 8 billones de pesos y en esa misma suma subirle los impuestos al pueblo raso y a las clases medias de Colombia. Podría decir unas cosas, pero es posible encontrar a alguien más reaccionario y a un personaje como este en estas políticas económicas y sociales que estoy mencionando. Y en lo político, ¿quién es Juan Manuel Santos? Lo que está montando es otro frente nacional. Eso es lo que está montando. Puede haber algo más reaccionario en la concepción política en un país que un jefe de Estado que pone todo su poder para comprarse uno por uno de los dirigentes políticos de esa nación para montar un combo siniestro en contra del progreso de ese país. Ese es Juan Manuel Santos. 8 años de cárcel se incluyó en un proyecto de él y de Germán Vargas Lleras para que bloquee una vía en Colombia, cuando todos sabemos que esas son formas de la lucha y la resistencia popular. ¿Qué tal la monstruosidad que intentó hacer con la reforma a la justicia? No intentó poner bajo su férula a los 3 poderes. Hay algo en la concepción del tipo de Estado colombiano más reaccionario que un mandarín que intenta una cosa de ese camino. No avanza con éxito en la modificación del fuero militar, política que ni siquiera el gobierno anterior se atrevió a proponer. La ley o los decretos aprobados contra la minería informal son de una naturaleza fascista realmente impresionante. Y esos son los proyectos que se están aplicando. No está dedicado a reelegir él con sus amigotes al procurador Ordóñez. ¿O vamos a caer en la bobería de pensar que el doctor Santos tiene un candidato distinto al del Procurador General de la República? Y no está dedicado todo el tiempo a reelegirse. ¿No nos pareció en el gobierno anterior que eso de la reelección era las peores cosas que se podía hacer contra la democracia nacional? Y entonces, ¿qué ahora nos vamos a acostumbrar los polistas y a parecernos que eso es una cosa por completo
Santos con respecto a otros gobernantes en Colombia es que este es un histrión, es un tira la piedra y esconde la mano, morrón, les dicen en el sentido falsario, disfrazados de cosas que no son, solapados, dice Bolsonaro, todo calculado para seguir su obra de destrucción de Colombia. ¿Qué dice el Polo Democrático Alternativo frente al tema de la paz y el proceso de paz? Decimos un par de cosas de importancia. La primera que hay que resaltar es muy importante, es esto. No es en torno a estos temas donde se definen las naturalezas de las personas. Cualquier persona con cualquier ideología política, de centro, de izquierda o de derecha, de cualquier concepción religiosa, de cualquier capacidad económica, es capaz o puede empuñar las armas en un determinado momento o puede promover la paz en un determinado momento, dependiendo de sus intereses particulares. No es lo que define la naturaleza de las personas el hecho de que se adelante o no se adelante un proceso de paz. Temas, por supuesto, que se pueden discutir, pero yo debo plantear. ¿Cuál es la posición del Polo? Más en detalle al respecto. Digamos que es relativamente fácil porque la tenemos definida desde que nacimos. ¿Qué dijimos cuando nacimos en el Polo Democrático Alternativo? Cero a la lucha armada, cero al secuestro, cero a la extorsión, cero al homicidio, al atentado, a la terrorismo. Cero, nada que ver con eso. Pero también dijimos solución política del conflicto armado. Y hay que ver lo que nos ha costado defender esa posición. Entonces, si ahora resulta que el presidente Santos impulsa un proceso de paz para solucionar ese gravísimo problema de los colombianos, pues digamos que se confirma que Santos es de esos personajes que solo acierta cuando rectifica, porque en el gobierno anterior decía lo contrario. Pero bueno, estamos de acuerdo con el proceso de paz. Estamos por no ponerle palos a la rueda de su proceso. Ojalá las cosas salgan bien. Ojalá las cosas salgan bien, no porque en ese proceso se vaya a cambiar profundamente a Colombia, sino porque ese proceso de paz, que tiene que redundar de una u otra manera para que sea exitoso y que haya menos fusiles en los campos de Colombia, le va a significar en ese sentido menos sufrimientos a este país. Y sobre todo, y esto tiene una importancia capital para quienes estamos luchando por transformar profundamente a ese país, cualquier avance en la paz, cualquier poco menos de violencia o mucho menos de violencia acá en Colombia nos debe permitir a los del Polo Democrático Alternativo para levantarnos con más fuerza en la lucha contra la violencia. El Polo no se va a volver santista porque haya proceso de paz en Colombia. El Polo seguirá acompañando las luchas de los jóvenes de la mano, las luchas de los sindicalistas, de los campesinos, de los trabajadores. Seguirá llamando a la resistencia popular contra un régimen reaccionario. El colmo sería que termináramos nosotros de santistas a estas horas de la vida. Y entonces yo pienso que una de las principales conclusiones de este evento va a ser anunciarle al país que el Polo Democrático Alternativo tendrá su propia candidatura a las elecciones presidenciales del 2014 con el propósito de derrotar a una de las cosas principales que vamos a tratar en este evento son las elecciones del 2014. Primero pensemos en esto, compañeros. Esas elecciones podrían desarrollarse en situación diferente a la de ahora. El mundo no es estático y el mundo se está moviendo. Y hay nubarrones, como ya se ha mencionado aquí, de altísima complicación. Luego el Polo tiene que ir a esas elecciones con el propósito de ganar la presidencia de la República, aun cuando eso pueda parecer complejo a estas alturas del partido. Falta mucho tiempo por correr, mucha agua que pase por debajo de los puentes. Tenemos que entonces preparar al Polo para esta batalla. ¿Qué es preparar al Polo para esta batalla? Pienso yo. Primero, afinar la organización del partido. Es mucho lo que todavía podemos avanzar en constituir la organización del partido en cada rincón de Colombia. Insistir en la oposición a Santos. Si el Polo no logra caracterizarse como un partido alternativo a las propuestas de Santos, no tiene ninguna posibilidad política en la batalla del 2014. Y por supuesto, acompañar las luchas del pueblo todavía
todavía más sin excepción es que en nuestro país no puede haber lucha popular en Colombia, ni la más pequeña, el ciudadano más débil, en el último rincón del país, donde el polo, los polistas, no estemos al lado de sus compatriotas ayudando, aconsejando, haciendo todo lo que debemos hacer para que esa movilización salga. Y pienso también, compañeros, y ya con esto voy terminando, espero no haberme alargado demasiado. Pienso que debemos también tomar determinaciones sobre la candidatura presidencial del polo para las elecciones del 2014. Esto lo voy a plantear de esta manera. Ayer hicimos una rueda de prensa con Clarita, con Borla, y otros compañeros, estuvimos en la sede del polo en una rueda de prensa. Un periodista me preguntó, le dijo, senador Robledo, ¿a usted le gustaría ser candidato presidencial del polo? Entonces yo le dije, hombre, pues por supuesto que sí, que me gustaría ser candidato presidencial. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Cuánto orgullo sentiría yo de ser candidato presidencial del mejor partido político de la historia de la República? ¿Cómo no me va a gustar ser portaestandarte de todos ustedes, de dirigentes como los que tenemos aquí en la mesa directiva? Por supuesto que sí. Esas son cosas que por supuesto producen satisfacciones. Pero sobre todo, ¿cómo no le va a gustar a un polista ser el portaestandarte de esos polistas perdidos por allá en los conflictos de la República, que ni sabemos cómo se llaman? A los que nunca nadie les ha arrimado un micrófono, les ha preguntado nada. Que nunca han aspirado ni siquiera a algún cargo de elección porque no tienen la fuerza suficiente. Esos ciudadanos que en las elecciones de hace unas semanas eligiendo este Congreso del Polo, eligiéndolos a todos nosotros, en poblaciones de esas donde el Polo sacó un voto, una mujer o un hombre del pueblo atraviesa solo íngrimo la plaza del pueblo y llega a una escuela donde hay la posibilidad de votar y él solo entra a esa escuela y dice, aquí estoy, aquí está el Polo del país. Pero mi querido periodista, uno también en la vida no se la pasa haciendo lo que le gustaría hacer, sino que buena parte de la vida, si es una vida decente, se la pasa uno haciendo lo que cree que debe hacer. Lo que cree que debe hacer en función de sus convicciones, de sus luchas, de las cosas que considera que valen la pena, y aquí todos estamos en cosas que creemos que nos valen la pena. Y entonces también está el nombre, la posibilidad de Clara López Obregón. Esa es una aspiración que no es abusiva ni arbitraria, sale naturalmente. Ya revanché, ya lo dije, valor civil grande en un momento muy difícil. Era bien difícil pararse en ese momento en que nuestros enemigos viejos y nuevos se unieron para conspirar por la destrucción de este partido, pararse ella como pudiera decir, yo estoy aquí y me echo a la carga la dirección de esta lucha. Nivel de su formación académica, una persona a la que le cabe el mundo en la cabeza, con la que se puede conversar de cualquier tema por completo. Una persona que en el Polo ha demostrado capacidad organizativa, capacidad de trabajo, sentido de la política. Una persona que lo hizo también y en medio de esas inmensas dificultades administrando Bogotá, que sabemos que es una ciudad compleja. Una luchadora de toda la vida. Clara hubiera podido quedarse del lado de allá en el sitio donde nació. Y Dios decidió ponerse del lado de los débiles, del lado del verdadero progreso de Colombia. Entonces yo pienso, compañeros y compañeras, que Clara sería una excelente candidata a la presidencia de la República.
excelente, la mejor presidenta de la República. En ese sentido, entonces, yo creo que es evidente que ustedes han supuesto ya para dónde vamos. Mi idea, compañeros y compañeras, mi idea es que este evento magnífico, los 750 hombres y mujeres de todos los sectores y tendencias que representan todo, que encarnan todo lo que hay aquí, pienso que en este evento, en este congreso, yo simplemente hago una propuesta, en este congreso debemos decir que la candidata a la presidencia de la República del Polo Democrático Alternativo se llama Clara López. Nunca para quienes luchan por las verdaderas transformaciones de los países las cosas han sido fáciles. Este es un momento de recordar una frase de alguien a quien yo quise mucho y le debo mucho información política de Francisco Mosquera, que tiene que ver con el partido que tenemos que construir. En algún momento de dificultades nos decía: el material de los barcos y el alma de los partidos no se prueban en la calma, sino en plena tempestad. Y hemos tenido tiempos de alguna complejidad, y aquí está el Polo, probando cuál es el alma de ese partido. Y lo que estamos definiendo es ese salto hacia adelante. Yo estoy convencido que vamos a dar ese salto hacia adelante, que vamos a preparar de la mejor manera la batalla del año 2014. Batalla que, por supuesto, libraremos todos, pero en la cual yo jugaré cualquiera sea el papel que le ponga a esta organización. Promoviendo la unidad interna del partido. De los que se fueron, hay que aprender, por ejemplo, negativo. Particularmente de los jefes más vistosos que se fueron, hay que aprender, por ejemplo, negativo en el sentido de lo que no hay que hacer. Promover la unidad interna del partido. Promover la idea que sigue siendo que el Polo es el partido de la unidad de la izquierda democrática, y que quienes se hayan ido, si quieren honradamente volver a ayudar a mover este barco, bienvenidos sean. Promoviendo una gran convergencia nacional de sectores políticos, sociales, de todas las índoles, que quieran acompañarnos en esta batalla por la transformación profunda de Colombia, por la paz, la soberanía y la democracia, como se ha venido señalando aquí. Recordemos que con Carlos Gaviria, uno de los grandes éxitos del Polo es que logramos que nuestro partido fuera más allá de las propias filas del Polo, que fuera más allá de la propia izquierda o de la gente que se sentía militando en la izquierda. Ese propósito lo podemos lograr, ese es un propósito que nos debemos trazar, y tenemos para lograr ese propósito el mejor de los portestantes, pienso yo que es Clara López Ortega. Compañeros y compañeras, ustedes son la vida de este partido. Afinemos la organización, comprometámonos a trabajar duro. Vámonos en los próximos años y medio que nos queda, llevemos a Clara López Obregón a cada pueblo de Colombia, a mostrarle a los colombianos de qué estamos hechos los sectores, cuáles son nuestras propuestas, a los compañeros dirigentes sindicales, laborales, campesinos, indígenas del Polo. Necesitamos que cada jefe político de todos los niveles se vaya hacia el movimiento social organizado, hacia los luchadores de este país, a explicarle a cada uno de esos líderes por qué el Polo sigue siendo lo mejor que se ha construido en Colombia, y por qué este es el único partido
¡Viva el polo de